Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al tercer día de conferencias y ahora damos la bienvenida a la arquitecta Eliana Bórmida de Mendoza. La arquitecta es egresada de la Universidad de Mendoza en 1972. Durante su carrera ha desarrollado paralelamente la práctica profesional, la docencia universitaria y la investigación, participando activamente hasta hoy en encuentros y publicaciones sobre temas relacionados con la arquitectura del paisaje y el patrimonio cultural. Sus búsquedas se orientan hacia la promoción de la identidad regional a partir de la valoración crítica de la tradición y la innovación y la aplicación de enfoques transdisciplinarios en el desarrollo de programas y proyectos. Es titular del estudio Bórmida y Jansson Arquitectos, destacado internacionalmente por sus proyectos de bodegas vitivinícolas que han acompañado el posicionamiento de las bodegas argentinas en el mundo y el desarrollo del turismo enológico en el marco del turismo cultural. Sus obras han sido ampliamente difundidas en medios nacionales e internacionales y premiadas. En el año 2012, el estudio recibió el Premio Conex de Arquitectura. En 2015 fue reconocido como uno de los 10 principales estudios de arquitectura por el ranking de Clarín Arquitectura. La arquitecta es profesora emérita de la Universidad de Mendoza y en 2014 fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Mendoza. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme a participar en este evento de los arquitectos que es tan importante y que sé, aunque no estuve porque estaba de viaje, que ha sido todos los días colmado, pero ¿cómo puede pasar esto? Que es increíble, justo a la que está hablando. Perdón, decirle a Laia que me lo baje. Gracias, perdónenme. El tema que voy a desarrollar tiene un título un poquito extraño para lo que siempre hemos estado conversando. Arquitectura, cultura y espiritualidad. Este tema surgió porque hace un par de años un arquitecto que trabaja en Estados Unidos vino a Mendoza, conoció las bodegas y después de eso me invitó a Estados Unidos a trabajar en un taller con él sobre temas de arquitectura y trascendencia. Francamente, a mí me llamó muchísimo la atención porque no había sido un propósito por parte del estudio hacer arquitectura trascendente. Con trascendente no me refiero a arquitectura que vaya a ser famosa, sino una arquitectura que trasciende ciertos valores como los valores del buen diseño, los valores de la funcionalidad, los valores de la estética. Los valores de la trascendencia tienen que ver con las reacciones que provocan en el ser humano, en el alma humana, calidades de la arquitectura. Entonces, a este señor le pareció que las obras de las bodegas nuestras alcanzaban ese nivel de llegar a trascender y de provocar en la gente que los visita o que los usa estados de espiritualidad. Y con esa invitación a dirigir un taller, cuyo tema también tuve que poner yo, me obligó a pensar muchísimo cómo era, a tomar conciencia, cómo era que en el estudio habíamos estado desarrollando esa manera de proyectar, de dónde venía, cuándo lo habíamos aprendido, por qué, para qué. Entonces, ahí empezó el tema de esta charla. Bueno, a ver, ¿cómo? Ahí. Cuando me hice la pregunta lo más sincera posible, ¿cuándo empezó uno a tener sensaciones de arquitectura? ¿Cuándo empezó uno a ver el mundo de una determinada manera? Y me acordé, la respuesta sincera que tuve fue en los cuentos de la infancia. Los cuentos de la infancia son algo extraordinariamente importante para todos. Y yo recordaba cómo, abriendo los libros, sin saber leer quizás, pero con excelentes ilustraciones, que uno aprendió a leer las ilustraciones, encontró
que el mundo en realidad estaba formado por muchos layers, por dimensiones superpuestas, de cosas que a veces eran intangibles, pero estaban, una magia que uno descubrió en la dimensión de la realidad. Cuando uno es chico, mezcla la realidad física, la realidad que los adultos llamamos realidad, con el mundo de la fantasía y forman una misma cosa, lo sabemos. También esos cuentos dan, y las buenas ilustraciones de los cuentos, daban, en ese momento que no había televisión y muy poco cine, daban sensaciones físicas que no eran las usuales. Por ejemplo, el envejecimiento de esa puerta, la altura de una aldaba, el frío del metal, las enredaderas, las paredes envejecidas, el rumor o el perfume de las flores y de las hojas, la tibieza del aire, todas esas cosas iban metiéndose en la imaginación de los niños. ¿Cuándo fue la primera vez que uno entendió un territorio? Cuando voló en un cuento en las alas de un pájaro, cuando tenía quizás 6 años. Es ahí donde lo aprendimos. De ahí salió la imaginación que uno puede tener de los paisajes, de las montañas, de las llanuras, de los lagos. ¿Y cuándo entendió que una ciudad era un conjunto de edificios y de espacios? Cuando en un cuento también vio una imagen como esta. Ahí entendió lo que era una ciudad, entendió la idea de los vecindarios, porque uno, siendo una persona que recorre los espacios, jamás tiene esas visuales. Y mucho tiempo después va a viajar uno en avión. Entonces los cuentos son el vehículo, y fueron para mí el vehículo que me fue dando una ilusión de la realidad que estaba más allá de lo que uno toca, mira y usa. Después, la naturaleza. Yo viví cuando era chica en una casa que estaba a una cuadra del parque. Y como la calle Boulogne-sur-Mer en esa época no era el tránsito de hoy, íbamos con mis hermanas muy seguido al parque a jugar, a los prados y a los bosques. Y ahí estaba la misma magia que en los cuentos. Pero ahí el perfume, los sonidos, las temperaturas, el movimiento de las cosas eran reales y entraban por las sensaciones reales, por el tacto, por el oído, por el olfato. Era mágico. Todo eso no hay que descuidarlo. Nosotros no aprendemos en la universidad, aprendemos como somos niños, cuando somos niños, con todas estas experiencias. Cuando uno fue un poco más grande, la sacaron a pasear más allá del oasis y descubrió una tierra rara, seca, pálida, que yo creo que no me gustó, porque era demasiado diferente, demasiado enigmática, comparada con ese otro mundo poblado, esas dimensiones de los cuentos. Pero allí estaba. Tiempo después, cuando uno empieza a estudiar, entiende lo que son los Andes, pero yo realmente conocí mucho más la cordillera de los Andes y las culturas de los Andes cuando fui en la universidad profesora de historia, que me tocó trabajar mucho con las culturas prehispánicas y con las culturas andinas. Y realmente toda esa magia extraordinaria de las culturas y esos paisajes que después uno muy pronto fue a ver, también fueron llenando el alma de fantasías relacionadas con la realidad, porque en realidad son la misma cosa, se entrelazan. Y en esos viajes de mochilero, cuando uno es muy joven, empieza a recorrer y a sentir la fuerza de los materiales, la humedad, el sonido, el eco, las texturas, el movimiento de uno dentro de los espacios, la escala de las cosas, el misterio. Y después, algo que siempre me han preguntado, ¿pero por qué fuiste profesora de historia y no profesora de diseño? Diseñaba en el estudio, pero había esa asignatura pendiente que uno ya tenía dentro de esa magia de los cuentos. Sinceramente, la arquitectura, la historia de la arquitectura, era como que ir completando todo ese mundo
de la irrealidad mezclada con la realidad que siempre me había parecido tan fascinante. Y primero, por supuesto, fue estudiar de los libros, lugares extraordinarios, donde uno fue conociendo la gravedad, la geometría, la solidez, la composición, la escala, el equilibrio, y después lo fue a visitar, pero ya con una carga de emociones adentro muy fuerte. La materialidad de los detalles constructivos, el paso del tiempo, el juego de la luz, de la sombra, las texturas, los materiales, algo muy físico, mezclado con el sentimiento. El valor del paso del tiempo sobre los materiales, la belleza de lo azaroso. Y también las sensaciones del movimiento en el espacio, porque los viajes dan esa extraordinaria experiencia de moverse por el espacio. Y en esa fotografía, por ejemplo, que estamos viendo, ¿qué puede ser lo emocionante? Para algunos puede ser quedarse trastornado, quieto, frente a ese espectáculo, sintiendo el vértigo de ese precipicio. Para otra persona, en cambio, puede ser caminar pegado contra la pared, sintiendo la humedad de esa pared y el musgo y las flores y las ramas moviéndose sobre la piel de uno y sentir también ese transcurrir. O para otros puede ser ir a ver qué hay al final, correr y ver, el medio no importa, asomarse. La arquitectura como experiencia, la arquitectura como emoción, como sentimiento. Y en realidad, siendo profesora de historia y viajando mucho, me di cuenta que en mi manera de ver no me importó nunca si la obra era antigua, moderna o a mitad de camino. Siempre me ha parecido que no tiene ninguna importancia de qué tiempo es la obra. Lo que importa es cómo nos llega, de qué manera nos llega. Un día llegó el tema de las bodegas y fue verdaderamente una sorpresa, porque como mendocinos, obviamente que hemos andado por viñas, por bodegas, hemos andado por todos lados, tomando vino en todos lados, pero cuando a uno le llegó el primer proyecto de arquitectura en la época que se estaban haciendo y que el vino estaba con bajo precio y que llegaron inversiones extranjeras y dijeron, a ver, queremos hacer una arquitectura representativa del vino de alta calidad. Nos vimos en figurillas, les digo sinceramente, esto estaba pasando en mediados de los 80. Entonces se hizo como un telón de fondo, es como cuando a uno le hacen una pregunta en un examen y dice que se me quedó la mente en blanco, no supe más nada. Entonces la historia vino a ayudar un poco para salir del estupor, de esas obras que nos venían a pedir y que no sabíamos cómo hacer, porque lo que había en ese momento eran industria, pura industria, pero esta gente quería otra cosa, quería transmitir la pasión del vino y todo eso. Entonces, la historia volvió a ayudar muchísimo a entender qué había sido la cultura del vino a lo largo del tiempo. No solamente el vino, no solamente cómo se hace el vino, no solamente la fiesta de hoy del vino, sino qué ha sido el vino, qué representa el vino culturalmente. Y, por supuesto, estudiamos los grandes ejemplos, estudiamos Francia con los Chateaux, estudiamos la parte de la Toscana con todas sus vilas y sus viñedos extraordinarios, estudiamos Estados Unidos con su diversión y con su marketing tan bueno. Bueno, pero ahora había que hacer arquitectura del vino en Mendoza. Y eso planteaba verdaderamente un interrogante muy fuerte. Por un lado, los que nos pedían el trabajo nos decían el vino tiene que salir a competir a los mercados internacionales y por lo tanto, aparte de ser un vino excelente en calidad, tiene que ser un vino que venga acompañado con mucha
imaginería, con mucho para que sea un vino que se posicione y se reconozca en los grandes mercados y en las grandes ferias. Había que competir, en ese momento no lo sabíamos, lo supimos mucho tiempo después. Nuestra primera obra grande de vino fue a fines de los 90, pero no sabíamos en ese momento que en otros lugares del mundo otros arquitectos ya estaban también con este tema de la arquitectura del vino, que todavía no era publicada. O sea que cada uno estaba en los lugares de vitivinícolas esperando a ver cómo venía la mano, qué era lo que había que hacer. Después nos dimos cuenta que habíamos estado todos trabajando al mismo tiempo. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos a ver cómo nacía el vino, obviamente, a sentir la dulzura del paisaje, a conocer la gente, los propietarios que llegaban, que eran estos propietarios europeos, muchas veces que venían a pedir una arquitectura con identidad, lugares para el vino con identidad. Y entonces ahí, haber sido tantos años profesora de historia ayudó mucho, les digo sinceramente que ayudó mucho. Ayudó mucho porque uno ya tenía un cierto precalentamiento sobre estos temas. Y había que relacionar, evidentemente, a un vino con el territorio y con la cultura del lugar. Por lo tanto, la República Argentina no es una división política. La República Argentina es la toma de posesión de una parte de América del Sur por una cultura, por una política, por un pueblo, por una nación. Y allí vemos la República, con Mendoza, formando parte de la gran cadena andina. Entonces, el vino nuestro tenía que reflejar eso, la tierra de donde viene. Una tierra que es una pampa seca que llega al pie de los Andes. Una tierra muy particular. Y hay una cantidad de oasis de distinta envergadura a lo largo de la cordillera de los Andes, de norte a sur, que se va extendiendo ahora hacia Neuquén, hacia Río Negro, los más tradicionales, llegaban hasta Mendoza. Mendoza parte de esos oasis, pero privilegiada en su posición, porque es la unión de la Ruta 40, que une norte a sur, nacional, con la Ruta 7, que atraviesa la cordillera de los Andes. Menuda geopolítica tenemos nosotros. Eso nos ha dado, con respecto a todos los otros lugares de la Argentina, un valor diferencial estratégico sumamente importante. Eso ayudó muchísimo a Mendoza siempre para desarrollar una cultura del vino. Pero bueno, ¿qué arquitectura teníamos que hacer? Este era el paisaje con el cual nos encontrábamos. Al principio un paisaje indescifrable de llanuras y de montañas altísimas, nevadas, con una cantidad de pequeños oasis donde pasan los arroyos que después forman los grandes ríos, donde hay una flora nativa con sus colores, con sus perfumes tan sutiles, pero al mismo tiempo con la grandiosidad de la cordillera de los Andes. Al principio, sinceramente, viajábamos por todos esos lugares intentando impregnarnos de las cosas, conociéndolo también desde el aire, las altas cumbres donde nacen las aguas que bajan por el territorio, rompiendo rocas, acarreando áridos, haciendo que se vuelvan redondos, con una paleta de colores, con unas texturas, con unos paredones de ciclópeos increíbles. Eso fue dándonos un lenguaje poco a poco. Y fuimos descubriendo que los distintos oasis eran pequeños comparados con todo lo que es el desierto en Mendoza. Mendoza es un desierto y montañas, y ríos, y aguas subterráneas. Y es la cultura del hombre que a lo largo del tiempo ha ido desarrollando estas manchas pequeñas, que no son más del 5% del territorio provincial. Pero allí se dan los oasis vitivinícolas en los cuales nosotros estamos acostumbrados a vivir. En principio, la interpretación de este paisaje es las montañas con sus nieves y glaciares, el sol que derrite, tan intenso este sol mediterráneo que derrite las nieves, también los glaciares, formando cursos de agua superficiales y profundos y creando oasis naturales.
Esa idea del funcionamiento natural del paisaje fue siempre muy importante y muy inspirador para la arquitectura que iba a construirse, porque entendimos siempre que iba a ser una arquitectura del paisaje, no hacer edificios. Lo que teníamos que hacer era dar una interpretación arquitectónica a un paisaje. Nunca pudimos separar la arquitectura del paisaje. Nunca pudimos hablar de un objeto arquitectónico posado en un paisaje. Iba más allá. Teníamos siempre el deseo de hacer que la arquitectura y el paisaje, en las sensaciones de la gente que los recorre, estuvieran totalmente entremezclados, indivisibles, como aquel croquis que se ve allá, a la izquierda del sol, derritiendo los glaciares y las nieves, creando cursos de agua que después se transforman en sistemas de riego, que pueden ser los tradicionales superficiales con canales y acequias, o por goteo, los más modernos, que usan aguas subterráneas. Y esa presencia de una llanura infinita, de una escala tremenda, pocas veces vista, con esas montañas gigantescas. ¿Qué arquitectura se puede hacer con semejante escala? ¿Qué arquitectura? Entonces, la primera obra entera que tuvimos fue la bodega Salentin, que empezó por el edificio que está abajo, que es el... A ver, ¿cómo era esto? Sí, esto. Empezamos por la parte de la bodega propiamente dicho, que hace el vino, y ya ahí en ese momento entendimos que el trabajo de la bodega tenía que venir por un lado y la gente tenía que venir por el otro lado, porque había que provocar emoción, fundamentalmente. No había que mostrar en el vino un lugar de trabajo, un lugar industrial. No dejarlo de lado, pero no confundir los sentimientos y las sensaciones de la gente con el ruido de los camiones, el bullicio de la gente que está trabajando apurada. Había que diferenciar los dos movimientos. Entonces, esta es la ruta, y de ahí es un camino que venía, al principio no estaban estos edificios, porque lo primero que se había pedido era la bodega. La gente entraba por aquí y los trabajadores entraban por atrás. Y se visitaba el lugar industrial. Lo primero que se hizo en la imagen aquella de la izquierda fue un eje que llevaba a la bodega. Como les digo, con el trabajo por un lado, pero ese eje miraba la bodega recortada contra la cordillera de los Andes, que en ese momento era algo muy raro, porque no existía el concepto del vino asociado al paisaje en nuestro país. Lo que existía era el vino asociado a la Argentina, y las propagandas de esa época tenían atrás la pampa húmeda con vacas. Entonces, lo primero que entendimos era que había que hacer un eje de recorrido, por eso Salentin tiene un eje tan largo, porque había que poner la bodega frente a la cordillera de los Andes en toda su magnificencia y sentir el desierto. Por eso se hizo una reserva de flora y fauna de 50 hectáreas, y a la gente que visita, antes de llegar a la bodega, se le hacía recorrer un pequeño oasis, muy pequeño, para que se entendiera cómo la tierra desértica se transforma en un oasis gracias al riego, que los oasis son hijos del desierto, porque está rodeado por desierto. Y la viña que existe está mucho más allá de la visual de la gente. Y el trabajo, por supuesto, por atrás. Tiempo después, el dueño, que era un holandés, pidió que hiciéramos una capilla, porque él quería agradecer a la gente y a la tierra que hubiera sido tan generosos con él. Y por eso nos pidió una capilla pequeña, ecuménica. ¿Cómo hacer para poner una capilla tan pequeña como él quería, no más de 40 personas, cerca de una bodega que había nacido con ese empaque, con semejante perspectiva, con el fondo de los Andes? ¿Cómo hacer? Entonces decidimos usar el viejo truco, antiguo truco de los ejes, que uno había aprendido siempre en historia. Los ejes son grandes conectores de cosas disímiles. Entonces decidimos hacer que de la ruta se entrara, lo primero que se podía visitar era la capilla, y luego un eje grande que llevaba como coronamiento a la bodega. Y entre ambos imaginamos que pudiera existir un recorrido procesional,
para la bendición de los frutos, que es una fiesta que en Mendoza existe antes de empezar oficialmente la vendimia. Entonces pensamos en hacer eso aquí. Pero luego al dueño, que era muy imaginativo, el holandés, se le ocurrió que teníamos que hacer un centro de visitantes, donde hubiera restaurante, donde hubiera wine bar, donde se vendiera merchandising y todas esas cosas que hoy son usuales. Pero en ese momento fue todo un problema porque dijimos, ¿dónde ponemos este centro de visitantes? Y decidimos ponerlo en el eje. Ese eje entonces se transformó en un edificio cuadrado con un patio, con una sala atrás transparente y adelante con un pórtico para que siempre se viera como una puerta, porque lo que el cliente en realidad nos había pedido era que hiciéramos también un portal que le diera un primer plano a la bodega. En realidad hicimos como una fachada portal, pero después se llega a un patio de recepción donde a la derecha están las cocinas, el restaurante, el wine bar y una galería de arte. Pero es un edificio que viniendo por acá es totalmente transparente, se penetra, se pasa, se recorre el viñedo por goteo y se llega como remate a la bodega. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Entonces, la capilla representó el desierto. El desierto, por eso utilizamos tapia, que en ese momento está todavía prohibida como material de construcción, pero como lo que el cliente quería destacar era el agradecimiento a la tierra, pensamos, si la tierra fue el material de Mendoza hasta que los terremotos hicieron que esto se cambiara, ¿por qué no hacer una capilla de tapia? Y utilizamos una tipología que es muy corriente en la zona andina, que tiene un pequeño atrio, un atrio que está acá, cerrado, en el medio de un desierto. Atrás no hay montañas, está del lado contrario. Y unos dos pabellones grandes al frente que atrás tienen baños y la sacristía. Adelante unos murales, porque el dueño quería introducir arte en la bodega, entonces hay unos murales con las bodas de Caná que tienen que ver con el vino. E hicimos una descomposición de la planta típica de cruz de las iglesias, pero la descompusimos en 2 volúmenes, un paso abierto con un transepto detrás de los volúmenes abierto con unos bautisterios y atrás el pequeño templo y el campanario. Trabajamos de una manera, ahí empezamos a descubrir la importancia que tiene el trabajar con materiales del lugar, con materiales que provoquen sensaciones y emociones. La tierra pisonada, la pirca, mezclada con el acero, la chapa batida, creando relieves, huecos, sombras, luz y granzas abajo. Esto fue una arquitectura que tuvo que resolverse desde el punto de vista sismo resistente, por eso en todas las hiladas hay envainados unos cables, unos tensores, que cuando llegan a las aristas son aprisionados por esos perfiles de hierro, dándole a toda la estructura un carácter muy sismo resistente, muy severo, como es la arquitectura tradicional de Mendoza, muy severo, muy cúbico, muy austero. El carácter también siempre nos ha interesado mucho, un carácter que fuera reflejando la naturaleza del lugar, en este caso de la capilla, la naturaleza desértica, seca. Y se hicieron también en arte unos bautisterios muy interesantes que los hizo, se me olvidó en este momento el artista, después se los voy a decir, pero que tienen una muy interesante estructura de cerca, porque son 2 cubos de granito que parecen salir del suelo que está lleno de ripio suelto, y tienen arriba 2 cuencos con agua donde llegan unas salamandras a tomar agua, que son los salamandras, lagartos, animales del desierto. Iban a ser para nosotros los lugares, las pilas bautismales, pero la iglesia no quiso, porque las salamandras para ellos son animales que no representan el bautismo, y entonces para nosotros siguieron siendo elementos significativos que bautizan el desierto con el agua para crear el oasis, o sea, igual tuvieron sentido. La capilla por dentro está hecha de tierra, de luz y de silencio, es absolutamente austera, más austera que afuera todavía.
Eso lo hemos escrito en una pequeña memoria descriptiva mínima que está a la entrada, a la izquierda de la capilla. Está hecha con esos materiales, porque no era una capilla ecuménica, no queríamos poner imágenes, pero como da al norte, hicimos un hueco en la pared y dejamos que la luz del norte siempre atravesara ese panel, que es un panel de plomo con una aleación, y se filtrara también por una raja en el techo y por unos pequeños cuadrados en las esquinas. Ahí están los materiales, que como les digo, nosotros siempre hemos tenido mucha preocupación por asociar materiales que emocionen, que despierten sensaciones poco comunes. Entonces la tierra pisonada, una piedra simplemente martelinada y el plomo vertido en esas placas que hizo Eliana Molinelli. La parte de atrás de la bodega, de la capilla, tiene la particularidad de estar toda trabajada con contrafuertes. Está mostrando la parte de la cabecera y se ve en el medio la gran ventana por donde entra la luz del norte que atraviesa la pantalla de plomo con la cruz de luz, plomo y luz. Qué asociación tan interesante para sentir la materialidad de las obras. Y después el envejecimiento de la obra, que es importante que también se muestre cuando es una obra que intenta ser expresión de la naturaleza circundante. Por eso esas gárgolas, porque arriba tiene un anillo de hormigón, lo mismo que la base, es un anillo de hormigón, y las gárgolas caen, pero está protegido ese sector hasta que cae en la parte inferior a esa pila, está con piedras para romper la gota, todo eso está protegido siempre con madera, ¿cómo se llama la madera? Esta que se usa para encofrado, fenólico que va tomando esas pátinas maravillosas. Después viene el edificio de Quilca, que es el centro de visitantes, que tenía que parecer un portal, y fue un portal. De lejos uno piensa que es una puerta, es transparente atrás, pero cuando uno va llegando descubre que está hecho con las granzas del suelo, volúmenes muy escuetos, y cuando llega al patio central hay un patio de luz y perforado en el techo, de agua que nos obliga a detener, y en el fondo se ve nuestro destino, la bodega, porque a los costados hay arte y el agua se refleja siempre con una gran austeridad y una gran quietud, una gran calma, porque hay que imponerle un ritmo al caminante. Y no usamos color adentro de Quilca con la intención de hacer que el color de afuera fuera más intenso y tuviera más protagonismo. Entonces está trabajado todo dentro con materiales naturales, con cementos pulidos, con hormigón hidrolavado, con hormigón martelinado, en fin. Y los detalles son interesantes porque siempre hay un juego para hacer que la luz refleje texturas y vaya estableciendo con las personas un diálogo más íntimo, el material y la gente que va. Toda la arquitectura es experiencia. Nosotros a veces los arquitectos pensamos que la arquitectura es lo que nosotros proyectamos desde afuera con una maqueta y con un plano. Y la verdad es que para la gente que vive la arquitectura, fuera del gremio nuestro, no lo ve jamás así. Ve las cosas en otra escala, desde otro punto de vista, tiene otras sensaciones. Así que a nosotros en el estudio siempre nos ha interesado muchísimo congeniar esas dos miradas. Yo creo que lo más diferente que hemos nosotros tenido como estudios es haber justamente podido ensayar a lo largo del tiempo esa mirada de las sensaciones del que no es arquitecto. Uno sale de ese edificio, pasa por el pequeño sector ampelográfico donde entiende qué es la uva, el riego por goteo y todo eso, y llega a un edificio muy modesto en el fondo, que tiene un pórtico y que luego tiene unos árboles. Ay, esto se trabó. Ahí está. Y después se acerca a la obra, que fue la primera que hicimos, la hicimos de ladrillo. En esa época nos decían que teníamos que hacerlo con techos inclinados sí o sí, porque si no iba a haber problema con la nieve, que nunca hubo nieve después realmente, pero son esos mitos que por ahí hay en la gente del lugar. A lo mejor hubo hace muchos años, pero ahora no, nunca, casi nunca. Entonces, ese pórtico, un edificio que es en planta en cruz, que se llega a la planta en cruz por la sala de tanques, pero ya hubo una intención de hacer una poética de la sala de tanques,
Porque hay otros lugares del mundo donde se hace arquitectura del vino, pero no con las salas donde se hace vinificación. Esas son salas industriales que generalmente no se muestran. A nosotros nos interesó mostrar las salas y dar emoción en las salas donde se produce el nacimiento del vino. Esta es una planta en cruz con unas estructuras muy interesantes porque en los ángulos de la cruz se sostienen unos frontones triangulares atravesados por unas vigas de sección triangular que sostienen con unos grandes voladizos un lucernario en el centro, y ese lucernario ilumina un hueco, que hay acá un hueco circular que mira la cava, porque las bodegas están formadas, ya lo sabemos todos, a esta altura del partido, han pasado 15 años ya desde estas bodegas, que hay dos zonas, una zona que son los tanques de acero inoxidable y la otra zona que son las barricas. Esta es la parte de abajo entonces de las barricas, que ya todos conocemos, con la rosa de los vientos, que está también orientando dónde están el norte, sur, el este, el oeste, porque eso significaba que de ese vientre de la tierra, donde se almacenaba el vino, iba a salir el vino a los 4 puntos cardinales con el nuevo comercio internacional. Hay alusiones a cosas muy históricas, una cúpula iluminada desde arriba, no hay cúpula, pero es el lugar donde los grandes voladizos se unen. Y después también el juego con formas que vienen de la historia, los arcos de medio punto, la enfilada de arcos, el juego de la luz, la sombra, en fin, una cantidad de cosas, siempre jugando con la mayor austeridad y la mayor economía también. El juego de los detalles es importante porque nosotros tenemos una escala y las cosas nos hablan no solamente en lo grande, sino también en lo que tenemos cerca, en lo que tocamos, en lo que olemos, en lo que nos provoca ecos. Las sensaciones son un punto de partida muy importante para las emociones. No hay emociones que no provengan de las sensaciones. Es raro. Bueno, la siguiente bodega fue bodega Séptima. Esta bodega, en este croquis se ve, no querían ellos un gran despliegue. Lo que querían era una bodega de una sola planta que pudiera entrar por un lado la uva y por el otro salir el vino. Pero nosotros ya habíamos entendido que había que siempre mostrar montaña, desierto, arquitectura y viñedos. Entonces ahí el tema fue las escalinatas, las rocas, las terrazas que miran hacia el oeste, las pátinas. Y hay una fachada que tiene debajo de las escaleras, no son espacios ociosos, abajo hay oficinas, pero las escaleras son el techo de esas oficinas. Así que hay una escalera que sube mirando hacia el este, hacia la llanura infinita, y hay otra escalera que sube mirando hacia el oeste, que me la salteé, qué raro, bueno, no está. ¿Dónde está relacionado esto? ¿Con qué está relacionado? Está relacionado con la arquitectura incaica, con la arquitectura de la montaña, porque esta bodega está poco antes de subir a la cordillera de los Andes. Es Séptima, está en la ruta 7. Kilómetros más adelante uno se va a meter en los paredones rocosos y todo eso. Aquí está la otra. Entonces hay una poética que surge del lugar, de la estratégica posición de ese edificio en el lugar. Después, este croquis muestra el esquema fundamental de Bodega Diamandes. Bodega Diamandes de unos franceses, parte de un clos cerrado de otros franceses, que también quisieron hacer un edificio que emocionara. Entonces, de la misma manera que Séptima es un edificio alargado, que se entra por el lado de la izquierda, la uva entra por allá, después de hacer todo el proceso enológico, el vino sale por la derecha. Pero esta es una bodega por gravedad. Y al ser por gravedad tiene desniveles. Y al tener desniveles pudimos incorporarle un eje transversal que mira hacia la montaña. Porque en el caso de Séptima, la montaña está acá. Por eso las terrazas de Séptima enfocan para allá. Pero en este caso de Diamandes, la montaña está allá. Entonces el eje de las personas
arranca en las viñas, donde está todo el estacionamiento, sube por una larga rampa de visitantes, llega a una terraza circular donde tiene la maravillosa vista de la cordillera de los Andes, que siempre es el origen de nuestro vino, porque es el origen del agua. Y todo el resto, la parte industrial, transcurre a los dos costados. Pero estas dos cabezas son una para administración y la otra idéntica, gemela, para visitantes. Es una bodega muy importante para las visitas. Y en el centro ellos nos pidieron que hiciéramos un ícono de un diamante que nos costó muchísimo trabajo, porque nosotros queríamos que lo hiciera un escultor, porque nosotros no nos sentíamos capaces, pero finalmente lo tuvimos que hacer nosotros. El esquema entonces fue envolver el círculo central con dos edificios que forman esas pantallas idénticos, que enmarcan la cordillera de los Andes. Ahí sube la rampa peatonal, ahí hay un hueco donde aparece una gran escultura. También trabajamos ahí con volúmenes muy, muy macizos y con un material que nos ha resultado siempre muy agradable, muy andino, muy lógico, que es el ciclopio hidrolavado. Ahí vamos llegando hacia la plaza central, donde tenemos esa experiencia del paisaje muy emocionante, y algo aparece en el medio que estuvo inspirado en los palos de las viñas con los alambres, y que cuando uno va llegando no entiende muy bien, pero en realidad es una forma muy deconstruida, a pesar de que tiene una geometría que uno la entiende cuando se asoma, porque es una geometría de una tensogrida, es una tensoestructura que está sostenida por esos pequeños orificios que hay ahí, está toda tensada, y por esos orificios se sostiene toda esta forma. Fue realmente algo muy complejo para desarrollar, pero muy interesante. Nosotros para eso tuvimos que hacer muchos recorridos por la historia de la arquitectura, pensando cómo podíamos llegar a hacer algo en ese espacio que habíamos dejado para una escultura y ningún escultor quería hacer. Anduvimos circulando por muchos lados, hasta que finalmente nos enteramos que existían las tensogridas, que eran estructuras que se sostienen solas simplemente por barras y tensores a la tensión y a la compresión, y eso fue lo que utilizamos. Esa experiencia del diamante se ve cuando uno recorre la bodega Diamantes por adentro y va bajando hacia la cripta, baja por un cilindro muy misterioso hasta llegar a la cripta, envuelta por toda la guarda de botellas, y con una luz que está en el centro, justo donde está mostrando el diamante, la punta, y en ese lugar tan ceremonial es donde, a ver cómo es esto, bueno, es donde tiene la culminación y el clímax todo esto. Bodega Aux Fourniers, todo esto ustedes ya lo conocen, pero quería hablar un poco menos con planos y más con sensaciones. La bodega Aux Fourniers fue una bodega por gravedad que se hizo en etapas. Por ese motivo, primero se hizo la fermentación con sus rampas, después se hizo la cava, que está aquí abajo, con una cruz de luz, después se hizo el embotellado y el depósito, y finalmente se hizo el restaurante y wine bar, que está en un espejo de agua triangular, y todo esto mira la montaña. Por supuesto, el trabajo entra por aquí y los visitantes entran por aquí directamente a la plaza, porque hay todo un juego de recorrido, de sensaciones y de aprendizajes que se va viendo. La bodega vista desde lejos, con su techo importante que flota y con sus puentes, que son los puentes enológicos, aquí flotando, y esto otro de acá es donde están los tanques. El camino, el eje, nos interesó conectar el jardín xerófilo que hizo Eduardo Vera, que está acá sentado en primera fila, que siempre nos acompaña en los trabajos de paisajismo, pero ese eje lo quisimos comunicar con el eje de la viña para que la sensación de inmensidad llegara como a todo el valle, como en la arquitectura antiquísima, que jugaban con esos grandes ejes que dominaban el universo. Y ahí también todo xerófilo, todo con cosas del lugar. Aquí está la cava central, con su manto de romeros para dar aislación térmica y su cruz de luz que va a iluminar adentro, la enorme sombrilla de la nave de fermentación que de una manera no usual
tiene las tapas de los tanques en esa terraza que vemos aquí arriba al aire libre y la gente está siempre a la sombra trabajando. Esta es la puerta de entrada donde los visitantes, después de haber llegado a la terraza central, entran a la bodega. Esto es de terror. Ahí está. Bueno, cuando llegan a la parte de la terraza, se encuentran con un espacio que realmente parece con lo que el cliente había pedido, que fuera muy vanguardista. Entonces hay un enorme agujero en el medio por donde entra la luz del sol y hay también un agujero acá por donde la luz del sol entra hasta el segundo sótano de la nave de fermentación, que es esta. Pero aquí también suben los visitantes para tener una emoción del paisaje, porque en este lugar del Valle de Uco, que está bien al sur, ya la cordillera no es tan dominante, es más panorámica. Entonces la sensación que queríamos dar ahí era de 360 grados. Y estos son los puentes donde ocurren las tareas enológicas. También aquí son tanques abajo en las naves, pero acá son tanques, son cosas utilitarias propias del... Ahí está la nave, la parte central con la columna que deja pasar la luz a los abajo. Esta es la cava con su cruz de luz arriba, por eso se llaman alfa cruz, beta cruz, los vinos de esta bodega, y los puentes que dan esa sensación de caminar por alrededor del edificio, sintiendo verdaderamente el frío, la oscuridad, la luz, porque como esto es muy profundo, el Tajo, siempre se proyecta una luz que no se mueve con el sol, es estática, entonces hay adentro una sensación realmente casi religiosa. Bueno, y después trabajamos para los visitantes con la innovación de pasar por las diagonales. Pasamos de la geometría ortogonal a la geometría diagonal, que es un muy interesante paseo, lleno de profundidad y de sugestiones, muy abstracto, pero muy interesante. Cada bodega, obviamente, es diferente porque han estado hablando de productos diferentes. Y después vamos a ir reduciendo la escala, salimos de esos grandes espacios, ya llegando hacia el restaurante, al wine bar, donde se tienen vistas más pequeñas de todo. Esto es endemoniado. Ahí está. Bueno, ahí está, ese capturar una imagen también en una pequeña ventana larga en una mesa de degustación y volver a tener otro eje mirado ahora desde arriba, desde otro lado, con otro diseño, y después desembocar en el lugar íntimo de siempre, donde hay una geometría también muy blanco y gris, sin color, el color está afuera, y volver a las sensaciones humanas, a las sensaciones que nos acompañan siempre, a la escala nuestra de la amistad, para terminar yéndonos, cuando ya la bodega se haya olvidado, se haya dejado, pero que quede ese cúmulo de sensaciones que han llegado a tocar no solamente los sentidos, sino también el espíritu, que es lo que al final es lo que hemos estado tratando de lograr, quizás sin haber sido muy conscientes. Y a raíz, retomo lo que dije al principio, cuando tuvimos la experiencia de que nos invitaran en Estados Unidos a dar estos cursos sobre arquitectura y espiritualidad, nos obligaron a pensar en todas estas otras cosas que habían estado absolutamente presentes, pero de una manera como de fondo en las búsquedas de los proyectos, y que estas experiencias de ahora, de tener que dar esas charlas, nos han ayudado a traerlas a la luz. No solamente mostrar los proyectos terminados desde adentro como objetos, sino también como experiencias vivenciales y experiencias también espirituales. Así que muchas gracias.